Vale, interoperabilidad entre C# y Python, ¿no? Esa es la charla que vamos a ver hoy. Lo primero que quería hacer es presentarme, ¿vale? ¿Quién soy yo? Pues yo trabajo en Plain Concepts, soy el director del departamento de investigación de Plain Concepts, que somos un equipo multidisciplinar de unas 22 personas, que en las que pues tenemos gente con skill de robótica, gente con skill de inteligencia artificial, de motores gráficos, de computer vision o de realidad virtual o realidad aumentada. Entonces, estamos especializados en eso, ¿no? En hacer soluciones mixtas que aglutinen diferentes áreas y que den pues una solución bastante innovadora a clientes, ¿no? Parte de esta introducción es porque es lo que también nos lleva a la situación de hoy, ¿no? En la que hemos tenido algunas veces que trabajar en proyectos en las que nos hemos encontrado que necesitamos parte del equipo que trabaja con temas de AI, con modelos de inteligencia artificial, o desarrollamos algún modelo, entrenamos algún modelo específico, pues la forma de interoperabilidad con ellos pues era importante, ¿no? Para que ellos pudieran trabajar en su herramienta y el equipo de desarrollo para interfaces o para generación de imágenes o generación de 3D, pues pudiera trabajar con otros lenguajes como C#, ¿no? En este caso, que es el lenguaje principal en el que trabajamos, ¿no? Aquí os dejo algunos de los links en Twitter, en LinkedIn y en Jihad, en las que me podéis encontrar. Luego pondré además en Jihad que he publicado pues un proyecto con las demos que veremos hoy. Y bueno, ahora sí, ya sin más dilación, pasamos al siguiente paso. No, lo primero es esto, ¿no? Muchas veces en la comunidad pues hay discrepancias, disputas, todos los años sale el, el ranking, ¿no? De los lenguajes más usados, los menos usados, los lenguajes que han subido más, que han subido menos, que tienen más comunidad, ¿no? Y muchas veces yo creo que lo importante no es ver quién es mejor en esto, quién es mejor en lo otro, ¿no? Porque todo lenguaje tiene sus luces y sus sombras. Lo interesante es, bueno, ¿y por qué no podemos colaborar? Que seguramente podemos sacar lo mejor de cada mundo y podemos participar, ¿no? Por ejemplo, en el caso como decía antes, de Python, pues tiene librerías muy interesantes para el tema de generación de modelos, de AI, que ahora está muy de moda, y para poder trabajar con lo último que hay en inteligencia artificial, normalmente todo se desarrolla primero en Python y es el lenguaje principal, con PyTorch, con todo este tipo de librerías en las que se usa, ¿vale? También tiene librerías muy potentes matemáticas como NumPy, este tipo de cosas. Entonces, hay cosas muy interesantes en Python. Y luego, por otro lado, pues C# ¿no? Es el lenguaje favorito para muchos, ¿no? Muy robusto, diseñado para entornos más profesionales, industriales, en las que puedes de alguna forma pues tener robustez en lo que haces, rendimiento y todo este tipo de cosas. Entonces, oye, ¿por qué no? Como decíamos antes, ¿por qué no combinar lo mejor de los dos mundos en vez de muchas veces pelearnos por ello, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, es qué alternativas hay a la hora de trabajar con C# y Python, por ejemplo. Hace unos años, ya es un poco más antigua, apareció Python.net, ¿vale? Que es una librería en la que de alguna forma se hacen unas llamadas, como si fuera Paintbook, entre el lenguaje C# y el lenguaje de Python, ¿vale? Es súper interesante porque permite la interoperabilidad, pero bueno, Python hay muchas librerías, muchos tipos de sabores. También, como sabéis, hay diferentes tipos de runtime. El runtime más famoso, por así decirlo, el intérprete más famoso de Python, porque sabéis que el lenguaje interpretado es el de CPython, ¿vale? Entonces, ese es el más famoso porque es el que tiene además la mayor cantidad de librerías compatibles y donde se desarrollan las mayores cosas en ese sentido. ¿Vale? Y en ese tema, bueno, pues ya digo, viene Python.net, que es interesante a la hora de comunicar, pero es verdad que queda un poco cojo, sobre todo en la parte de comunicar grandes cantidades de datos, ¿no? Esa es la parte que se queda un poco cojo, ¿no? En esa parte existe para hacer llamadas y es cómodo y además es muy rápido de utilizar, pero es verdad que luego veremos algunas de las cosas, como digo, que ponemos de manifiesto en la librería que vamos a ver hoy, que son mucho más interesantes, ¿no? Después Iron Python fue un proyecto, curiosamente, escrito, que era un runtime de Python escrito en C#. Es decir, completamente, en vez del CPython, que está escrito en C, pues vamos a escribir un runtime directamente en C#. Y se llamó Iron Python, pero es verdad que a día de hoy pues, es un proyecto que está en mantenimiento, podríamos decir que quizás un poco abandonado, y además, pues una de las grandes
potencias, como decíamos antes, que tiene la comunidad de Python, que es toda la parte de librerías escritas en C, que son compatibles y que se pueden llamar desde Python, pues funcionan principalmente con eso, con el runtime de Python, ¿no? No funcionan con tanto con otro tipo de runtime como este, que no te permitía trabajar con librerías tan poderosas, ¿no? Como NumPy o como decía antes PyTorch y todo este tipo de cosas. Luego otra de las alternativas que sería la tercera es Snake, que un poco, si me permitís, la voy a dejar para el final, ¿vale? Y vamos a saltar a la de C Sharp o C to Python, ¿vale? Que esta sería como el proceso contrario. Esta es una librería además comercial, en lo que te hace como un wrapper de tu código C Sharp y tú puedes coger un nugget, una librería escrita en C Sharp y utilizarla desde Python. Entonces esto se llama el efecto contrario, ¿no? Es decir, desde Python quieres llamar código de C Sharp. ¿Vale? Como digo, se genera un wrapper y es una librería comercial en este caso y es interesante para eso, para cuando vas a utilizar tu código desde Python en vez de al contrario. Y por último, una de las que he querido poner, porque aunque parezca, no es una solución como tal, es comunicación entre procesos, ¿vale? Una de las cosas curiosas es que puede parecer un poco bruto, ¿no? El hecho de, bueno, vamos a tener dos procesos independientes, dos aplicaciones diferentes, una corriendo en Python, otra corriendo en C Sharp, y vamos a comunicarla a través de socket, a través de API REST o a través de mensajería de gPRC o cualquier cosa de estas mensajerías y podemos comunicar las dos aplicaciones. Aunque esto parezca, ya digo, algo raro, es más común de lo que parece, ¿no? Es decir, cuando muchas veces quieres portar aplicaciones antiguas de un cliente que ya tiene código escrito en Python o este tipo de cosas y al final quieres utilizar una interfaz hecha con software más modernos como MAUI o WinUI o este tipo de cosas, al final muchas veces una de las soluciones era, pues creamos un proceso al que tú llamarás de forma independiente y hay una comunicación entre los procesos, son dos procesos totalmente independientes, pero bueno, podemos hacer la transferencia de información. Como digo, eso es interesante, pasa un poco como Python.NET, pero tiene un problema importante. El problema importante que tiene es que como para todo lo que es performance, para lo que son grandes cantidades de datos, para intercomunicar estas grandes cantidades de datos, pues ahí ya podemos empezar a tener problemas cuando intentamos pasarnos algo por API REST, un JSON o un CSV y puedes ver locuras en plan de, no, es que le estoy mandando un JSON de hasta 1 GB de datos o tal a otro proceso y tal, y entonces en esos escenarios pues no hay un buen performance, no tiene rendimiento, ¿no? Entonces aparece la alternativa esta, que es la que veremos hoy, que es la alternativa de SageSnake. SageSnake, curiosamente, ha sido creada por un ingeniero llamado Anthony Shum, que actualmente es un ingeniero de Microsoft y que ha sido siempre un defensor de Python, ha participado en grandes proyectos de la comunidad de Python y además también pertenece a la Python Software Foundation, es equivalente a la de .NET, pero en Python y ha contribuido mucho en la comunidad. Cuando es contratado por Microsoft con la idea de eso, de poner en valor y poder de alguna forma interoperar y conectar los dos lenguajes, pues uno de los proyectos que sale de aquí es esto de CSnake, ¿no? Que es lo que veremos hoy. ¿Qué es lo que tiene de interesante CSnake? Pues como digo, genera código que es compatible con el runtime de C, es decir, puedes utilizar tu código en Python y es compatible, se ejecuta con el runtime de CPython y puedes utilizar, por tanto, las librerías famosas como Panda, NumPy y todo este tipo de cosas de la comunidad. Es licencia MIT y además a día de hoy es muy activo en la comunidad, es decir, el proyecto, si lo buscáis en GitHub, pues veréis que es muy nuevo, pero que es muy vivo, que está muy activo y últimamente pues está viendo muchísimas mejoras sobre él. E incluso tiene soporte a la última versión con .NET 9, es decir, que es algo que está bastante vivo y es mucho más novedoso, ¿no? Que Python.NET en muchas de las características. ¿Vale? Paso a la siguiente. Otra alternativa muy interesante a la hora de cuando nos concentramos no tanto Python en sí, pero como decimos antes, Python es una tecnología que está muy de moda con el tema de la inteligencia artificial y es un lenguaje que es estándar en este ámbito, ¿no? ¿Qué han hecho otras compañías como Microsoft o Meta para poder ejecutar modelos de inteligencia artificial entrenados con PyTorch o TensorFlow o este tipo de tecnologías? Pues lo que han desarrollado es un estándar, que es este que se llama ONNX, en el que tú, dado un modelo que has entrenado en Python con PyTorch o TensorFlow o este tipo de tecnología, lo puedes convertir a ONNX, que es un formato estándar de Neural Network, ¿vale? Que puede ejecutar
en otros lenguajes, pero ya una vez entrenado, es decir, no te permite hacer el entrenamiento y tal, sino que una vez que ya lo tienes el modelo entrenado, dices, bueno, ahora los quiero ejecutar en producción para que tenga un muy buen performance y todo, pues han sacado este formato y, por ejemplo, en el caso de C Sharp, pues tenemos la librería de Microsoft ML o NNX Runtime, pero ya digo, en C++, en JavaScript, si lo quieres ejecutar un modelo desde móvil o WebAssembly, pues esa sería una opción, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué es lo que decimos, no? Es cuando son modelos ya conocidos, son modelos ya muy depurados, pues normalmente tú los conviertes y no hay ningún problema convertirlo. Pero cuando se presentan nuevos modelos que están desarrollados directamente en Python, pues muchas veces hace falta hacer ajustes especiales, algunas cosas triquis, ¿no? Para que puedas compilarlo a ONNX o, por ejemplo, claro, otras tecnologías como PyTorch o TensorFlow también van evolucionando y sacan operadores nuevos y sacan nuevas cosas que no están en el estándar, vamos, de ONNX. Entonces, a lo mejor no es posible ni siquiera convertir el, la network a ONNX. Entonces, es algo que tienes que ir esperando, que vayan también actualizando el formato este libre para que puedan ir funcionando esos formatos. Entonces, eso también puede ser un problema con cuando quieres trabajar con lo último. Aquí al final vamos a eso, vamos a trabajar con lo último de lo último, ¿no? Y como decíamos lo otro, ¿no? También cuando tú tienes un equipo híbrido, imagínate que estás trabajando en un proyecto en el que decimos que estamos desarrollando un modelo de inteligencia artificial y es custom o estamos haciendo un fine tuning o este tipo de cosas, pues vas a tener parte de tu equipo que está trabajando y escribiendo código en Python y luego otra parte de tu equipo que está escribiendo en C# porque está trabajando en otras áreas de la aplicación, ya sea la parte de interfaz, de renderización, o una parte web o este tipo de cosas. Entonces, en ese ámbito, tú necesitas que los dos equipos puedan trabajar juntos y que todos puedan depurar. Entonces, en ese sentido, cuando has convertido ya los modelos, ya es como si lo hubieras compilado, ya tuvieras el compilado y tú utilizas el compilado, ¿no? Entonces no es tan cómodo como hay aquí hay un cambio, lo voy a depurar, haré el cambio este, compilo Python, compilo C# y puedo seguir comunicando las cosas. Entonces, como digo, son alternativas válidas, pero no te permiten trabajar con lo último, ¿no? Que hay en ambos lenguajes, ¿no? Sin embargo, el modelo que vamos a presentar hoy, o la librería, si no la conocéis, se llama CSnake, y es muy interesante porque te permite, como decíamos antes, comunicar C# con Python, pero además hace muchísimas más cosas por ti, que ahí es donde viene la parte divertida o la parte súper interesante. Una de las cosas que tiene es que con el tema de los analyzers del lenguaje, ha implementado un parsador y un sort generator automático de tu código Python. Entonces tú le pones código Python y se construye automáticamente una interfaz en C# para poder llamarla cómodamente. Esto es algo, por ejemplo, que Python.NET no tiene. Python no tiene esa comodidad. Aquí sí, aquí tienes ese tipo de comodidad. También, al hacer ese parser, hay cosas muy chulas que permite hacer y es que los tipos los puede convertir automáticamente de un tipo de Python a un tipo de C#. Por ejemplo, imaginaros, en Python solo hay un tipo de entero. No existe el short, el int, el long, no existen todas las posibles sabores que tenemos a lo mejor en C#. Y entonces, pues, todas esas conversiones de tipos y todo ese tipo de cosas también te lo hace en las nomenclaturas de tus funciones y este tipo de cosas, ¿no? Eso de la parte es súper interesante y también una cosa que es muy chula que te permite es que cuando tú ejecutas en una aplicación de .NET, ejecutas un código que va a utilizar Snake, él es capaz automáticamente de construir un entorno de Python, instalar dependencias que te hagan falta de Python, instalar todas las cosas y desplegar la solución de Python, ejecutarlo y entonces empezar las llamadas. Es decir, no solo sirve para intercomunicar, sino que además te monta el entorno. Entonces tú en una máquina de CI o en una máquina de tal, también puedes ejecutarlo porque se monta todo el entorno en el momento que le das a arrancar. También eso veremos que es una de las hándicaps que tenemos con esta integración, es que la primera ejecución, por así decirlo, si el entorno no está ya construido, que ahora veremos formas diferentes de construir entornos, pues claro, puede ser más lento porque se tiene que construir el entorno, instalarse las dependencias y todas las cosas de Python, pero una vez que ya está todo, pues todo, pues ya sé, la segunda vez se ejecuta muchísimo más rápido porque simplemente utiliza el entorno que ya tiene, ¿no? Entonces, como veis, hay muchas ventajas en este sistema. También integra muy bien el Garbage Collector y luego veremos más adelante también el tránsito de información que también implementa unos mecanismos súper potentes que tiene Python para comunicar grandes cantidades de datos entre los dos lenguajes. Esto es lo que le hace a día de hoy posiblemente la alternativa con mejor performance
en ese sentido para trabajar entre los dos lenguajes, que todas las que vimos anteriormente, ¿no? Vale, vamos a ver un poco un repaso así rápido de las características que tiene Snake, ¿vale? Y es el hecho de, como decía, ahora está muy vivo en la comunidad y es una cosa muy guay cuando ves un proyecto así que tiene mucha, que entras y ves, mira, el último comida ha sido hace una semana o hace varios días o tal, porque ves cómo van sacando continuamente un montón de cosas, ¿no? Lo más importante, lo más potente es ver que tienes, pues eso, integración incluso con muchas de las últimas características de .NET 9. Entonces, eso es muy chulo verlo para poder siempre trabajar con las últimas tecnologías, ¿no? También, como sabéis, de Python, pues hay un montón de versiones. La última es 3.13 y Snake también incluye soporte a todas estas versiones. Entonces eso es muy interesante por lo mismo, ¿no? Para trabajar con cualquiera de las versiones de Python, que son muy potentes y en las que tú necesites utilizar. Cuando trabajáis con gente que trabaja habitualmente con Python, es muy habitual que ellos tengan diferentes entornos y que digan, es que yo en cada entorno necesito una configuración específica de Python, con una versión específica y tal. Entonces es muy común pues eso, trabajar con múltiples versiones de Python. Sería como trabajar a lo mejor con múltiples versiones de un paquete Nugget o algo así, ¿no? Pues en ese sentido, ¿no? Vale, otra de las cosas, como digo, que es muy interesante es el tema del soporte a entornos virtuales, que es lo que comentaba antes al principio, ¿no? El hecho de que tú puedas generar automáticamente un entorno virtual. ¿Qué son los entornos virtuales? Para los que no vengáis de Python y este tipo de cosas, y es como si el lugar donde tú instalas todas tus dependencias y todas tus librerías que vas a requerir para un software. Imaginaros que es como si tú tuvieras un proyecto y cuáles son todas las dependencias que vas a utilizar. ¿Qué ocurre? Que, como decía antes, si vas a utilizar diferentes versiones de Python, posiblemente requiera diferentes versiones de librerías y ese tipo de cosas. Entonces es muy importante cuando trabajas con Python muchas veces crear entornos virtuales y no utilizar el entorno de tu propia máquina, porque imaginaros que, que tú solo pudieras instalar una versión específica de Python y unas versiones específicas de un montón de paquetes y solo podrías trabajar con eso en tu máquina, no podrías hacer otra cosa. Entonces lo que se suele hacer es eso, tener Virtual Environment por proyecto y ahí pues están aglutinados y enfocados cada una de las características que son requeridas para esa parte, ¿vale? El sistema CSNAPE es compatible con Windows, MacOS y Linux, como decía antes, y es una de las partes más potentes que tiene, que es esta de aquí, que es el hecho del NumPy Integration, y es, luego lo veremos en la parte más avanzada, pero veremos que uno de los grandes, como decía antes, de las grandes ventajas que tiene Python es que tiene un montón de librerías escritas en C, y para comunicarse con ellas, pues se comunica a través de una cosa que se llama Buffer Protocol, que permite compartir memoria entre ambos lenguajes. Pues en el caso de CSNAPE, pues han implementado este protocolo también con .NET, de manera que podemos intercambiarnos grandes cantidades de datos directamente el buffer de memoria. Entonces podemos consumirlo a través de spam dentro de lo que es el estándar de .NET. Y eso es súper potente porque, como decía antes, luego veremos algunos ejemplos en los que esto hace que el rendimiento sea absolutamente otro tipo de casos, ¿no? Como decíamos antes, pues eso podemos utilizar el runtime de ese API, es algo también muy, muy rápido, muy eficiente. Y la otra parte de las características que hablábamos aquí era el tema de los type hits, que esto básicamente es que en Python no tienes por qué indicar el tipo de un argumento, una variable o algo así. Y una de las cosas que han implementado, no sé si hay una pregunta porque ha llegado Javi. Sí, Ejecución en mira, paralelo. Antonio Jesús Ajá, pregunta, ¿en lo relativo a Hill y ejecución de hilos en paralelo sería más como Python o C Sharp? claro, Y, esto es una cosa que, y clarifica, o sea, ¿puede tener realmente ejecución de varios hilos? claro, eso es una de las cosas que justo es la siguiente. Entonces, bueno, creo que ha quedado claro la de type heaps, que sería eso, el hecho de que tú puedes especificar una nomenclatura para los argumentos que en Python no es obligatorio de tipos, y eso hace que cuando haces la conversión a C Sharp, pues adaptes mejor qué tipo es el correspondiente que válido en C Sharp. Y ahora, respondiendo a la pregunta, ahora sí, el tema del yield de Python, yo por eso decía antes, se ve que Antonio Jesús pues tiene conocimiento también de esta parte, pero yo cuando conocí el tema del yield de Python a mí me explotó la cabeza. No sé si cuántos sabéis qué significa esto, pero esto es una cosa que llama el Global Interpreter Lock, y es que el runtime de CPython está bloqueado para que solo pueda funcionar mono hilo. Es decir, solo puede funcionar en single thread.
Python. Y entonces, cuando de repente te dicen, no, para todo el cómputo científico, está muy de moda utilizar Python. Y, bueno, y cómo va a aprovechar, ¿no?, el performance de, de los equipos, ¿no?, que tenemos ya multicore, ¿no?, y múltiples cores en tus computadores y te digo, ¿no? ¿Cómo el lenguaje no permite esto? Bueno, pues inicialmente Python no se diseñó multithread, y entonces lo que hicieron cuando hicieron el runtime de C, pues crear el GIL, el Global Interpreter Lock, que tienes o sea, que te hace y te garantiza que no va a haber la posibilidad de crear múltiples hilos, entonces tienes que bloquear el GIL, tienes que liberar el GIL y tienes que trabajar con este tipo de cosas. Sin embargo, como decimos, como en los últimos años Python se ha puesto muy de moda, pues una de las cosas que ha ocurrido es que es una de las grandes solicitudes, ¿no?, que tiene la comunidad de Python, el que puedan trabajar de forma multithread. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es fácil, porque hay muchísimas librerías, hay muchísimos tipos, hay muchísimas estructuras de datos que no han sido pensados y diseñados con esa arquitectura, ¿no? Desde hace varios años, creo que ya llevan 3 o 4 o así, el equipo de Python trabaja en una versión de Python multithread, ¿vale? Entonces, en la última versión de Python, en la 3.13, han liberado una funcionalidad, un modo, que es un modo multithreading. Todavía es experimental, porque, como digo, hay una parte core que lo soporta, pero hay muchísimas librerías que no son compatibles con este sistema. Entonces, es un modo que tú puedes activar si quieres, y si vas a desarrollar, por ejemplo, tú una propia librería en Python que vas a utilizar estas nuevas funcionalidades, pues sabes que es multithread y lo puedes utilizar. Si lo vas a hacer, pues es una cosa que te permite C# y puedes trabajar multihilos entre C# y Python, activando esta funcionalidad que luego veremos cómo se hace y además, pero solo utilizando la ultimísima versión, la 3.13, que tiene a disposición esta nueva funcionalidad. Si no utilizas la ultimísima función, pues la gestión del GIL también te la hace automáticamente CSnake, pero te lo bloquea a un hilo. Es decir, que no vas a poder hacer multithreading en el código de Python. Sí en C#, tú en la parte de C# sí puedes hacer multithreading, pero cuando hagas llamadas a Python, pues funcionará en single thread porque es como está diseñado Python, no hay mucho más. A menos que también, que esto, por eso decía antes que a mí me explotó la cabeza, que decía, bueno, ¿y cómo hacen para procesar grandes cantidades de datos, ¿no? Porque Python se utiliza hoy día para todo cómputo de grandes cantidades de datos científicos y este tipo de cosas. Y es porque las principales librerías de Python, como NumPy, que es la que hablamos antes para toda la parte matemática, están escritas en C y esas sí son multithreading. Entonces, desde Python se hace una llamada a una librería que está escrita en C, que sí hace multithreading, que sus funciones y sus operaciones pueden funcionar de esta manera, pero no Python como tal, ¿no? El runtime de Python. Vale, creo haber respondido a la pregunta. No sé si tienes cualquier pregunta más. Genial, gracias. Vale, después otra parte que es muy interesante son el tema de los nesty support, types support, ¿no? Que es el tema de diccionarios, listas, tuplas, todo ese tipo de cosas. También da soporte CSnake. Una cosa también súper interesante es el default parameter values, es decir, el hecho de poder crear valores por defecto en tus funciones, y es algo que también se expone directamente en la parte de CSnake, en la parte de C#. El hot reload, que lo veremos luego al final también, algunas cosas que es súper interesante, el hecho de que tú puedes hacer modificaciones en el código de Python y se van a ver reflejadas cuando ejecutes, durante esta en ejecución la aplicación y durante el debugging del Visual Studio en la parte de .NET. Así que esto es brutal. Y otra de las cosas súper, súper, súper chulas que trae es que, como digo, en el caso de Python hay como un sistema de paquetes, ¿no? Parecido al que hay en cualquier de estos lenguajes repositorios, por ejemplo, en C# ¿no? Sería algo parecido a los nuggets que tenemos, pues ellos tienen el pip, ¿no? El pip tiene como un montón de tooling, que está el pip tools, varias tooling para poder hacer todo el tema del empaquetado de paquetes y la gestión de paquetes dentro de Python. Pues hace poco escribieron como un nuevo sistema de empaquetado que se llama UV, y este nuevo sistema de empaquetado está escrito en Rust, que como sabéis es un lenguaje súper eficiente, ¿vale? Incluso hay partes, como sabéis, del core de Linux que se están portando a este lenguaje porque es verdad que es brutal, es súper rápido, ¿no? Entonces, se escribió con la idea de aglutinar todas estas herramientas para gestión de paquetes que existen con Pit en Python y que fuera muchísimo más rápido y eficiente. Pues esto también una de las nuevas funcionalidades o de las cosas nuevas estrellas que hay en Python, y también en CSnake pues hay soporte a él, por lo que
decía al principio, como veis, pues podemos ver que CSnake intenta estar siempre a la última y es algo que es un proyecto que está muy vivo y a día de hoy pues muy interesante para trabajar con proyectos híbridos, ¿no? Como decía antes. Vale, vamos a ver cómo trabajar con CSnake. ¿Vale? Para poder trabajar con CSnake simplemente vamos a tener que instalar un paquete, el csnake.runtime, que ahí lo vemos, y vamos a tener que ver cómo vamos a acceder al entorno de Python. Voy a poner aquí, voy a cambiar a la parte de ejemplos, que va a ser más ilustrativo, yo creo. Decirme si lo veis correctamente o si alguien no ve algo. Vale, se ve bien, ¿no? No sé si esto lo puedo poner más grande, la parte del Solution Explorer. No sé si veis bien esta parte, pero bueno, en principio, lo dicho, aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo un proyecto de tipo consola, ¿vale? Es un proyecto normal en .NET 9, en las que vamos a añadir el runtime de CSnake, es un nugget que podéis instalar, ¿vale? Y luego ahora veremos, porque también está instalado una versión específica de Python. Es decir, Python, hemos hablado antes del runtime en C, metido en un nugget de .NET. Entonces es algo que está público y que tú puedes incorporar por si quieres utilizar directamente una versión directamente desde Nugget, que es muy interesante. Ahora lo veremos por qué, ¿no? ¿Qué tendremos que hacer? Jorge, Dime. me perdona que te moleste, pero ¿podrías aumentar un poquito la fuente? ¿Este? Sí, ¿O ahí yo diría, así, yo diría que perfecto. No, vale. del explorador de soluciones diría que no, no es tan necesario. No es necesario. Es que no, además que creo que no, no puedo hacerlo. Vale, pues lo que iba a comentar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer en nuestro proyecto es un proyecto de consola y lo que vamos a crear es una carpetita llamada Python, el nombre que yo le he puesto en los ejemplos, pero bueno, podéis poner el nombre que queráis. Y dentro vamos a escribir nuestro código Python. Aquí veis, vamos a centrarnos en esta parte del ejemplo, ¿vale? El famoso Hello World que existe en todos los lenguajes de programación, pues esto sería el Hello World en Python, ¿vale? Como veis, la nomenclatura es distinta. En el caso de C Sharp, como sabéis, utilizamos Pascal Case. En el caso de Python se utiliza Snake Case, ¿vale? Que es esta nomenclatura en la que las palabras son todas en minúsculas y se separan por guión bajo, ¿vale? Pues aquí cuando definimos la función hello world, ¿vale? Aquí es donde decía antes que no es necesario poner tipos o definir tipos de una función. Aquí le vamos a decir que esto es un string para que cuando C# analice el código, o sea, CSnake analice el código, sepa que es un string, lo tiene que convertir en string, y luego le decimos que va a devolver otro string. Eso sería básicamente la nomenclatura que tenemos que poner a nuestro método para que sepa CSnake cómo tiene que traducirlo a C#, ¿vale? Y luego, por último, devolvemos una cadena en la que ponemos hello, el nombre que le hayas pasado, y friend, ¿no? Vale, este fichero tenemos que marcarlo de una forma especial. Esta forma especial es C# Analyzer Additional File. Esto es lo que va a hacer que el source generator de CSnake lo pueda analizar y pueda generarnos esa interfaz de forma automática, ¿no? Eso es un poco lo que comentábamos antes. Y también le tienes que decir que se copia la salida. Vale, en principio con eso nos vale para el ejemplo que vamos a montar y ahora vamos a ver cómo, una vez como digo, que el, hemos montado el ejemplo, vamos a ver cómo utilizar esto. Al final, SageNate se inicializa como un builder, como pasa, por ejemplo, con otras cosas que también vemos en .NET, como MAUI o este tipo de cosas. Tenemos un builder en el que podemos definir varias funcionalidades. Lo primero que le vamos a decir es que creamos el builder por defecto, que vamos a utilizar en la carpeta de la salida. Vamos a crear una carpeta Python, que por eso esta se copia a la salida que veíamos antes. Vamos a crear dentro de la carpeta una carpeta oculta que sería el entorno de Python, ¿vale? Y luego aquí, pues bueno, una de las cosas que hacemos es que si el entorno ya existe, pues ahora veremos, no se hace la instalación de paquetes, ¿vale? Y si el entorno no existe, si ya existe, no se hace la instalación de paquetes, que es esto, ¿vale? Y si el entorno no existe, en el caso de que no existe, entonces sí tenemos que hacer todo el procedimiento que es más lento. No sé si lo he dicho bien, pero yo creo que la idea al menos se ha capturado, ¿vale? Entonces, como decimos, vamos a trabajar con Python, le decimos cuál es el home, que es la variable esta, es decir, que todo el entorno de Python estará dentro de la carpeta que se monta, y le vamos a decir que aquí es la parte interesante, que creemos y que nos crea automáticamente este virtual environment, que es lo que hablaba antes, ¿no? El hecho de que él haga el trabajo por nosotros, nos crea todo el virtual environment automáticamente. Súper interesante, ¿vale? Y ahora, a la hora de utilizar Python dentro del environment, podemos utilizar Python en muchos sabores.
ahora lo veremos, ¿no? Aquí en la presentación, vuelvo a ella, ¿vale? Aquí en lo que he comentado, ¿no? Poníamos el getting start, lo he dejado todo un poco claro, después compartiré las slides para que también pues, podáis ver cómo están todos. Lo que decía, ¿no? Aquí tenemos nuestro código Python y tenemos las anotaciones que hemos tenido que hacer. Los tipos, esto es muy interesante que lo veamos y es esto que hemos comentado antes. Para traducir tipos de Python a C#, pues esta sería la equivalencia de tipos que hace CSnake, ¿vale? Como decíamos, el entero se traduce como un long, porque en Python existe un único tipo, que es el int, y entonces pues eso soporta la longitud que haga falta, por eso el más equivalente es el long, ¿vale? Después está muy genial, ¿vale? Después el float se traduce como un double. El str, que es el que hemos visto en este ejemplo muy simple, pues el que sería el string, y lo mismo, ¿no? Con el bool, mira, este es más parecido, y los tipos de listas, tipo de secuencia, diccionario, es decir, tenemos un montón de tipos para trabajar, que es muy interesante. Aquí es donde explico lo de trabajar con el source generator, en el que tú tienes que marcar, aquí quizás lo veis más claro porque está un poco más grande, ¿no? El hecho de que el método, el código de Python tiene que estar marcado como analyzer additional file para que el source generator de Seisne lo analice y que se copie a la salida. No es más que eso, ¿no? Y ahora aquí vemos alguna equivalencia de tipos que hay entre una cosa y otra, ¿no? Aquí vemos un ejemplo en la que si tenemos una función en, en Python, que se escribe con a2.int, que es lo que hablaba antes, la nomenclatura que ponemos, que no es obligatoria en Python, pero que en este caso sí es necesario para que CSnake sepa cómo traducir el tipo, ¿vale? Pues nosotros pondríamos esto, que esto es posible en Python, y entonces automáticamente CSnake nos construiría este método. Nos cambia incluso la nomenclatura para una nomenclatura cómoda en C#, que sería Pascal Case, como veis, es decir, que pasa de Snake Case a Pascal Case automáticamente los métodos, te traduce los tipos automáticamente, de entero a long, de bool a bool, de str string, sí, toda la traducción se hace automática y devuelve la misma nomenclatura en el caso de nom, es el caso de void en C#, ¿no? Entonces, como veis, es súper interesante, súper potente, ¿no? En este aspecto. Esto es un poco lo que estaba comentando antes, que es el tema de construir el entorno de Python. Entonces vemos eso, la forma simple, la que aquí no estás comprobando que se pueda o no construir el entorno, es que esté ya o no construido, eso simplemente es que te comes un poco el periodo de comprobar que las dependencias están instaladas o no, que es con el tema de PIT que hablaba antes, o con el tema de UV que hemos comentado antes, que es una de las posibilidades que hay, y luego finalmente construyes el build y construyes el environment. Eso sería lo que necesitamos para construir automáticamente el entorno de Python. Y esto es también muy potente porque es lo que comentaba antes, que tú arrancas tu código en C# y automáticamente se construye el entorno de Python. Vale, ¿de dónde coger Python? Pues CSnake nos permite todos los posibles sabores que hay, ¿no? Es decir, vamos a utilizar desde un redistribuible, vamos a utilizar de una variable de entorno dónde está nuestro entorno de Python. Vamos a utilizar en este caso que yo me he bajado el código fuente de Python y puedo utilizar directamente los fuentes de donde puedo coger el runtime. Vamos a irnos directamente en el caso de MacOS a que nos instale el paquete de Python, del runtime de Python desde el store, que es el equivalente que tenemos en Windows. También podemos instalarnos la versión concreta del store de Windows o, en este caso, con un instalador automático que se instale en Windows también. Eh, a ver, ¿qué tengo por aquí? Este es el que a mí particularmente más he usado. Me parece súper potente el hecho de que tú puedas instalar versiones de Python en paquetes Nuggets y entonces todo se queda ahí en ese paquete, no que no tenga múltiples carpetas o múltiples cosas, como decía antes, en la máquina, sino que yo tenga mis versiones de Python como paquetes Nugget y ya según si mi proyecto usa una versión u otra, pues utilizo un paquete u otro. Pero eso está en la caché de Nugget y no se van a instalar múltiples veces el runtime de Python en mi computadora, ¿no? Y por último, hay una de las cosas que también es interesante, es que puedes trabajar con Conda, que es otro tipo de entornos también, pero en este caso hay una limitación y es que CSnake no te permite crear los entornos de Conda, porque esto es un proceso un poco más complejo. Entonces, tú tienes ya que en la máquina que sea, en servidor o en la máquina de desarrollo, tienes que tener creado el entorno de Conda y entonces trabajar con él. Y entonces pues, directamente pones el path. En este caso no se permite. Por eso comentaba que una de las cosas más interesantes para mí es esta parte, ¿no? La parte de trabajar directamente con Python como Monarch. Entonces ahora vamos a ver esto, ¿no? La función. Jorge, te lanzo una pregunta relacionada. Ujú, Em,
acabamos de ver cómo puedes crear los diferentes, entornos virtuales, etcétera, pero, ¿podrías cambiar dinámicamente el entorno? Es decir, si necesitas cambiar, por ejemplo, entre Conda y Virtual Environment, etcétera, ¿podrías hacerlo dinámicamente o solo una vez que cargas el entorno en la instancia, solo puedes usar ese entorno? Una vez que cargas la instancia, hasta donde yo conozco, puedes usar ese entorno. Si necesitaras cambiar, tendrías que construir otro, que utilizará Exacto. otro entorno distinto, ¿no? En ese Okey. aspecto, ¿no? Vale, pero yo te digo, tú puedes tener, como decía, diferentes procesos que cada uno pues Tenga pueda un construir un entorno distinto. De hecho, es una cosa que hasta ahora nos estaba dando también, en la funcionalidad que estamos haciendo, nos estaba dando muchos problemas, pero parece que en las últimas versiones sí se va a permitir eso, la creación de múltiples entornos en el mismo ejecutable para que tú puedas ejecutar código en diferentes entornos simultáneamente. Hasta hace poco, y como nosotros lo estamos usando en PayConcepts, principalmente es un entorno por ejecución, ¿vale? Pero yo okey. digo, creo que ya se está resolviendo ese problema también, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver, como decía antes, el código Python, que hemos dicho que es una función Hello World, y cómo se traduce una vez que tenemos el entorno creado, que es este environment que tenemos aquí, pues nosotros ya directamente nuestro nuestra fichero de Python se llamaba demo1, por lo tanto nos queda un módulo que sería ese fichero de Python con donde están todas nuestras funciones, y luego para llamar a la función, pues como decía antes, este Snake case se traduce en Pascal case. Y aquí tenemos y le decimos, pues ejecútame esto. Vamos a verlo en directo, yo creo que siempre es mejor. Tenemos aquí esta parte, la que decimos eso, ¿no? Tenemos el módulo, llamamos a la demo1, que como digo es el nombre de este fichero directamente en Pascal case, y aquí le dice directamente, oye, llámame al hello world. Si hacemos esto, perdón, voy a poner que es el primero, el que tiene que estar compatible, aquí está. Si hacemos esto, veremos aquí en la ejecución como pone hello Python friend y me responde hello.net friend, ¿vale? Nos ha respondido el código en Python directamente ejecutándose el entorno, ¿vale? Entre C# y Python en el mismo ejecutable. Como veis, es muy interesante en ese aspecto, y ahora podemos ver un poco las tripas. Si nosotros entramos aquí dentro del método, con F12 podemos ver todo este código, que es el que comentaba antes, que nos ha generado, bueno, aquí es que hay mucho más código que luego veremos, pero todo este código que nos ha generado automáticamente Snake para poder llamar a los métodos, traducirlos y hacer todo tipo de cosas. Esta es una de las grandes puntos a favor de CSnake comparado con, por ejemplo, Python.NET y este tipo de cosas, que no tiene toda esta parte de Source Analyzer, el Source Generator que tiene CSnake implementado. Y como digo, que como veis, pues me hace muy limpia la llamada entre los dos lenguajes con la conversión de tipos automáticamente, que él devuelve un str y aquí directamente me llega un string. Entonces, eso como veis, la potencia que es brutal, ¿no? Vale, este es el ejemplo básico. Vamos a ver limitaciones que tiene, ¿vale? Las limitaciones que tienes es que, por ejemplo, pues hay algunos tipos en Python que no están soportados en .NET y por lo tanto no puede haber una equivalencia entre esos tipos, o por ejemplo clases directamente. ¿Qué ocurre? Que con los tipos básicos, como hemos visto, listas, enteros, boolean, float, este tipo de cosas, podemos hacer una conversión automática, pero ¿qué pasa si definimos nuestra propia clase en Python? ¿Cómo la comunicamos en C#? Pues en C# no hay, a día de hoy, al menos, una equivalencia de que te genera automáticamente una clase. Yo creo que eso llegará, pero ahora mismo no lo hay. Entonces, lo que te llega en el caso de tipos avanzados o clases, te llega el objeto PyObject de Python. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con él. Aquí viene un ejemplo de cómo tenemos la clase persona en Python definida, definimos un constructor en el que le ponemos un nombre y una edad, y aquí tenemos pues simplemente la asignación de ese nombre y edad, y luego vamos a crear un método, ¿vale? Que este método se llama crear una persona, en la que pasamos nombre y edad, y simplemente llama a la clase y construye y te devuelve el objeto de esta clase automáticamente, ¿no? Nuestro código de Python. ¿Cómo se entiende esta parte en C#? Pues en C# tendríamos que tener llamaríamos al método createPerson, que directamente, como veis, se ha traducido, como decía antes, la nomenclatura de Snake Case a Pascal Case, le decimos John41, y para acceder a los atributos, por así decirlo, del objeto de PyObject, que es lo que nos llega aquí, pues tendremos que poner, oye, dame el atributo name, dame el atributo age, y imprímelo, y en este caso parseámelo a un entero. Y entonces podríamos imprimir esa parte, ¿no? Eso lo vamos a ver rápidamente en este pequeño ejemplo que tengo aquí, que sería esta segunda parte. Si le damos ahora a ejecutar, vale, aquí nos ha ejecutado lo primero, hello, no sé si lo veis, voy a poner así más grande para que lo podáis ver.
hello Python Friend, hello .NET Friend, y aquí es donde tenemos el parte de persona, el nombre John y edad 41, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto antes. ¿Vale? Eso sería el trabajo con clases, cuando queremos comunicarlas, ¿vale? Siguiente, esto es una funcionalidad nueva también que han sacado hace poco, bueno, lo sacaron en febrero, ¿vale? Y es el hecho de poder trabajar con funciones asíncronas. El hecho de, como decía antes, ¿no? El hecho de si queremos trabajar con funciones asíncronas desde Python, pues es lo que en Python llamamos coroutine, tienen que tener esta nomenclatura específica, coroutine in known, ¿vale? Y podemos hacer, utilizando librerías de Python, que se espere y que devuelva luego un número, ¿no? En ese caso, ¿cómo se mapea en .NET? Pues en .NET tendríamos esta asignación de función, es decir, tendríamos una función awaitable, ¿vale? Que podemos hacer await, igual que dentro de una task, y podemos llamar directamente a la función de Python. Eso también es muy interesante. Como digo, aquí también tenemos un pequeño ejemplito en el que, pues lo mismo, vemos la ejecución de awaitable. Aquí le damos, lo pongo en mayúscula y ahora veis que, bueno, igual ha sido poco el segundo que le hemos puesto, pero veis que ha tardado pues en escribir la última función, ¿no? Lo voy a hacer otra vez, a ver si así lo pillamos. Ahí hemos visto cómo ha aparecido la última línea, ¿no? Que es que devuelve el 42. ¿Vale? Volvemos aquí. El siguiente que vamos a ver es el tema de, claro, cuando trabajamos con Snake y Python vamos a tener que tener en cuenta, evidentemente, consideraciones para tener un buen performance, que al final es lo que buscamos, ¿no? Con esta integración, el hecho de que podemos trabajar de forma muy eficiente entre los dos lenguajes, ¿vale? Una de las cosas es que lo que llaman crossing the bridge, ¿no? Too frequently, es que claro, pasar de tipos desde Python a C# y de C# a Python, pues hay que hacer una conversión. Entonces lo que te piden es, vamos a hacer la conversión. No cruces muchas veces, porque cada vez que cruzas tienes que convertir tipos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo básico, ¿no? En el que se ve cómo se construye un array de ceros y luego se setea una posición concreta del array en Python con un número aleatorio, pues aquí podéis ver que cada vez que yo llame al método de aquí setRandom, cada vez que lo llame, pues tendré que voy a llamar a este tipo y voy a convertir solo una única posición, porque está dentro de un bucle anidado de force y voy generando cada uno de los valores del array, ¿no? ¿Veis cómo es una burrada, ¿no? Pero claro, cada una de estas llamadas, cada vez que llamo, hay que convertir este tipo entero a el tipo entero o en este caso long, al tipo entero de Python. Python setea la variable, te devuelve otra vez de nuevo la función y entonces vuelves a poder hacer. Y entonces todo ese tránsito de conversiones, claro, es costoso. En ese sentido, pues mucho más interesante. Yo no sé si lo tengo por aquí implementado. Bueno, no, pero lo tengo aquí el ejemplo, pero es mucho más interesante, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo llamo a una función que directamente me inicializa el array, todo a cero, o directamente le ponen valores aleatorios, o tengo otra función que le pone valores aleatorios a todo el array del tirón. Y todo ese código se ejecuta en uno de los dos entornos, o en C# o en Python, pero no estoy llamando para convertir cada valor una vez y otra vez, ¿no? Esa es una de las consideraciones que es importante tener en cuenta, ¿no? Por la transferencia de datos. Jorge, Dime. ese coste de pasar los cambios de tipo de un sitio a otro, Mm. ¿has llegado en algún momento a medirlo en tiempo? ¿Sabes más o menos de qué coste estamos Depende. hablando? Claro, depende de la cantidad de datos que quieras pasar, depende de muchas cosas. Entonces, en el ejemplo concreto, en este ejemplo que hemos visto antes del array doble, podríamos calcularlo, pero yo digo, depende en cada caso particular. Lo que está claro es que, como siempre trabajamos con esto, es como, si puedes, evítalo. Es decir, tampoco es que si vas a pasar a lo mejor una cantidad pequeña de campos, tú dices, bueno, pues van a ser 2 o 3 valores, pues a lo menos no es mucho. Y aquí estamos poniendo un ejemplo de 1000 iteraciones, pero imagínate que esto fueran millones de iteraciones, pues es algo que se va a notar, se va a notar. Y es algo que tienes que intentar evitar, ¿no? Eh, básicamente, ¿no? Y en un caso como el que, bueno, supongo que te habrás encontrado, no, con el tema de la IA, sobre todo, que es el Sí. tema principal con el que usamos este tipo de cosas, entiendo que las operaciones las haces antes de pasársela a Python y en Python ya le dejas todo, digamos, o al revés. Es decir, ¿qué es lo que te conviene más? Es que hay una cosa que todavía no hemos visto, Marcelo, que es muy chula ¿Me estoy también. adelantando o qué? Sí, 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 pero que es que Vale, luego vale. vamos a poder enseñar cómo compartir, un poco lo que hemos dicho al principio, cómo compartir memoria directamente de un buffer entre Python y C# y que los dos puedan escribir en el mismo espacio de memoria. Vale, vale, pues no he dicho nada, no Entonces, me adelanto. Venga. cuando No. ya tenemos cantidades de datos muy, muy, muy grandes, al final ni una cosa ni otra. Lo que más te interesa es compartir memoria entre los dos lenguajes. Y en ese Vale. sentido, utilizando los spans de .NET,
pues súper potente, ¿no? Por así decirlo. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Mira, Y creo tenemos que... también una pregunta aquí que dice: ¿cómo absorbe el Castro entre los dos? El casting, el Ah, el casting. casting. Claro, es lo que decía, cuando se hace el Source Generator, es lo que hace ese casting entre los tipos. Es decir, esa conversión se hace justo ahí, en ese momento, se hace el casting de tipo. Es parecido a lo que hemos visto antes, aquí, cuando hemos utilizado la clase. Ve aquí que aquí se estaba haciendo un parser del string a un entero. Entonces, muchas de estas cosas las hace SageNet automáticamente en el código que te genera. Entonces, ese casting, esa conversión es la que veremos aquí dentro. Cuando tú le das aquí y cuando entras aquí en el código de la función, a ver, creo que está por aquí. Bueno, aquí hay un montón, pero al principio del todo estará, lo vamos a ver aquí en detalle, aquí demo 1, el entorno, hello world, a ver, Hello World, en los módulos default, aquí, Hello World, ¿vale? Entonces aquí directamente puedes ver el código como la función se traduce como un PyObject, directamente tú llamas a la función con el nombre y ahora la función con el nombre es llamada y devuelve otro PyObject. Y este PyObject es automáticamente parseado y convertido a string, ¿vale? Aquí es donde veis todo lo que la magia que SageNet hace por nosotros y nos devuelve un limpio string. Por eso nosotros podemos hacer aquí lo que hemos visto tan facilito de decir, yo te llamo a tu función y me vas a convertir directamente el tipo y me olvido. Entonces, pero de ahí detrás hay mucha magia. ¿Y funcionaría con tipos complejos? Eso es lo explica. que, eso es lo que he comentado aquí, que funciona con los que vienen en la tabla esta, que he comentado aquí antes, pero te lo ponemos aquí, la tabla de tipos. Estos son los tipos complejos que podemos llamar, estructuras más que nada, pero cuando quieres trabajar con tipos complejos o custom que son tuyos, como clases, pues ahí es donde no funciona a día de hoy, no te hace esa magia, y entonces es donde aquí teníamos limitaciones, las clases, que es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? El hecho de que tú tienes que ya decir, bueno, me va a devolver un objeto persona, pero a mí lo que me devuelve, como no puede hacer una conversión automática CSNAPE, te devuelve un Pero objeto aunque no sean PyObject. tipos tan complejos como algo custom tuyo, como por ejemplo en este caso la clase persona. Imagínate que es un diccionario. Sí, un diccionario, os voy a marear aquí con dedos, un diccionario si está disponible, es decir, Sí, sí. diccionarios, listas, tuplas, Vale. secuencias, todas estas estructuras están soportadas. Lo que no está soportado, como decía antes, era ya custom type, como clases que tú defines automáticamente que ya tienes tú que hacer el parseo, ¿no? Vale, vale. Vale, a ver, continúo por aquí. Sé que ya nos vamos a pasar un poquito por la hora que es, perdonad, ¿vale? Voy a intentar ir más rápido en esta última parte. Vale, creo que estábamos por aquí, Performance Consideration, eso, no pasemos tanto aquí, no pasemos tanto el bridge. Después el tema de Marshalling Return Values, ¿vale? Hay una cosa muy interesante aquí y es que lo que tú pongas en la nomenclatura de la función, ya sea los argumentos son de tipo string, como pasamos aquí, str, todo eso, cuando se genere el código CSNA se va a intentar hacer la traducción automática al tipo, ¿vale? Al tipo que tú tienes. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, en esta función, como veis, recordad que todo este tema de decir los tipos o las anotaciones de tipos no son necesarias en Python. Entonces, nosotros ahora de repente vamos a decir que esto va a devolver un entero, ¿no? Porque devuelve un 1 la función. ¿Qué ocurre? Que eso va a hacer que el código SNAPE, cada vez que te devuelva un 1, va a hacer la conversión al entero 1 en dicha, ¿vale? ¿Qué ocurre si nosotros vamos a llamar al método, pero nos da igual el valor que devuelva? No tenemos, no nos importa, por así decirlo. Es como cuando ponemos el guión bajo, ¿no? En Cichar, es que nos da igual lo que devuelva, no es importante para mí. Pues entonces podemos utilizar la nomenclatura any para decir que esto devuelve un tipo cualquiera. Y entonces CSNAME va a decir, vale, pues entonces no hago conversión de tipo. Entonces, si tú devuelves un any, pues directamente el método este, si lo vemos, va a devolver un PyObject, porque te devuelve el objeto directo de Python, no va a intentar convertirlo al tipo que tú has puesto. Entonces, es una forma también de mejorar esa parte, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, marshalling, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y aquí vamos a ver cómo, si lo pongo aquí el ratón, veis que devuelve directamente un PyObject. No devuelve el tipo entero. ¿Por qué? Porque lo hemos marcado como que nos da igual el tipo, no lo intentes convertir, ¿no? En ese aspecto es también una de las consideraciones importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Que podemos utilizar como pequeñas herramientas para mejorar todo el rendimiento, ¿no? de la comunicación, ¿vale? Otra parte es eso, ¿no? Que decimos, oye, ¿y qué pasa si queremos pasar estructuras grandes de datos? Por ejemplo, una lista de float, que es gigantesca, ¿vale? Pues, ¿cómo se traduce eso desde
desde Python, perdón, a C#, pues como CSNA lo implementa es que se hace una lazy initialization de los valores de la lista. Es decir, cuando es un tipo complejo como una lista, no intenta traducirla completa, sino que él te devuelve el puntero a la lista y cuando tú intentas acceder a una posición concreta de la lista, entonces va a hacer la conversión del tipo. Entonces eso se intenta para que la comunicación de este tipo de estructuras más complejas pues sea más fácil. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú en tu código realmente vas a iterar por la lista y vas a recorrer todos los valores, te vas a comer todas las conversiones de tipo. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de estructuras que son muy grandes? Pues una alternativa es decir, oye, ¿y por qué no te paso un array de bytes directamente? Y ya tú directamente puedes hacer un span de un memory marshalling de ese array de bytes y consumirlo directamente como un array de bytes. Es decir, no es mejor tener esa traducción directamente en vez de cosas pequeñas, pues pasarte directamente a un array de bytes que es mucho más eficiente para no tener que hacer todas las conversiones de tipo. Pues a lo mejor en este caso es más interesante. Pero todavía hay una cosa mejor que esto, que es la siguiente que estaba diciendo antes Marcelo y que creo que se tenía ahí pronto, así que no sé si se va a quedar a verlo. Estoy todavía, pero Rápido. solo una pregunta que han hecho por aquí. ¿Lo evalúa la verificación de tipo en compilación como C#? La conversión de tipo se hace durante la comisión, la evaluación. Claro, porque es el código que ha generado CSNA. Entonces ahí vas a tener la validación. Venga, ahora dispara con lo otro. Vale, pues esta es la parte que te interesaba, Marcelo. El hecho de Python implementa una cosa que es súper chula, que es el Buffers Protocol. El Buffer Protocol es lo que permite compartir memoria entre diferentes lenguajes. En Python es una herramienta súper potente porque es lo que permite a Python compartir esa memoria con librerías como NumPy, por ejemplo, o PyTorch o este tipo de cosas. Es decir, el compartir una zona de memoria y decir, escribe aquí y los dos lenguajes pueden escribir, tanto C como Python puede escribir. ¿Qué es lo increíble aquí que ha hecho nuestro amigo Anthony Chow? Que ha implementado el Buffer Protocol también en .NET, en .NET. Entonces podemos, haciendo uso de este protocolo que tiene Python para mejorar el performance, pues ha hecho la implementación con .NET. Y entonces a ti directamente te llega un buffer de memoria que puedes moldear o puedes convertir a un span. Esto es brutal, porque ya te digo, ya no tienes que pasar datos, sino que directamente le estás pasando el puntero al buffer y le dices, mira, ahí donde tienes. Y es un protocolo que ya digo, está definido en Python. Nosotros en el caso de C# lo podemos mapear como un span. Fijaros la potencia que tiene esto, es que si lo mapeas como un span a secas, vas a poder modificar el espacio de memoria y Python va a ver las modificaciones del espacio de memoria. Por eso se dice que por seguridad, si no estás interesado en hacer ninguna modificación, por seguridad lo definas en .NET como un read-only span, porque si no, por error puedes escribir en el espacio de memoria en el que Python está haciendo también su trabajo, ¿no? Entonces ese tema también es muy chulo, por lo que digo, por poder llevarte espacios de memoria y compartirlos entre un lenguaje y otro súper rápido y súper potente, ¿no? Otra de las cosas brutales que está muy chulo es que, como sabéis, están los span y los span 2D, pero en .NET 9 han salido los tensor span. Los tensor span no es más que teníamos los arrays de unidimensionales, los span 2D son los bidimensionales, que serían como una matriz, y ahora qué pasa con pues matrices, sí, matrices tridimensionales o de dimensión n. Pues algo muy común en la parte de los modelos de inteligencia artificial, con el tema de los tensores y todo este tipo de cosas. Entonces, es algo que hacía falta en .NET. En .NET 9 lo han metido y también se ha metido compatibilidad ya directamente de Snake de esta funcionalidad. Entonces, podemos crear arrays de, como veis aquí, arrays de dimensiones incluso dispares, es decir, el array tiene primero dimensión 2, 3, 4 y 5, es decir, tiene, es un array con, o una matriz con diferentes dimensiones según en cada una de las áreas, dimensión, cada una de las dimensiones tiene diferente tamaño. Y aquí le decimos, vale, por la primera posición del array, ponme un 1, o sea, la primera celda de todo de esta matriz, ponme un 1, y en la última, que sería el máximo de 1, 2, 3, 4, que sería el máximo de cada una de las dimensiones, si empieza en 0, pues ponemos un 3. Y podemos mapear esto en .NET como un read-only tensor span o un tensor span directamente, si queremos modificarlo, y podemos leer directamente estos valores. Entonces esto es brutal, porque lo comentaba antes. Toda la comunicación que hace potente a Python con otro tipo de herramientas como NumPy o Panda o este tipo de cosas, ahora también lo podemos utilizar con .NET. Entonces podemos transferir todos estos datos de forma súper eficiente, ¿vale? Vale, y ahora aquí hablamos de temas avanzados.
que comentaba también un compañero antes, ¿no? El tema del el free threading. El free threading mode es algo que ha salido en Python en 3.13. Aquí tenemos, y a día de hoy solo está disponible a través de redistribuible. Es decir, tú tienes que poner, cuando creas tu entorno, desde redistribuible 3.13 y le marcas una opción opcional que tiene, que es free thread. Y entonces puedes trabajar, como decimos, con esta nueva capacidad que están implantando en Python y que es la dirección en la que quieren ir, que el lenguaje sea multithread, ¿no? Pues eso es la parte eh, que podemos utilizar, pero tiene que ser con esta forma de trabajar, que es uno de los usos avanzados que ponemos para la hora de crear el entorno, ¿vale? Em, saludo a Marcelo, creo que ya se tenía que ir, ¿vale? Otra de las cosas interesantes es el tema del qué pasa si tuviéramos que desactivar el Source Generator, que luego vamos a ver un caso de uso muy rápido, ya porque ya me estoy quedando sin tiempo para la reunión. Yo sabía que teníamos muchas cosas que contar y no teníamos tiempo suficiente, pero bueno, vamos a intentar ir más rápido esta última parte porque me gustaría que no nos dejáramos demasiadas cosas fuera, ¿no? Vale, pero ¿qué pasa si no tenemos que utilizar el Source Generator? No podemos usarlo, ¿vale? Pues también podemos, como decíamos, que es una cosa parecida a lo que nos pasa con Python.NET, y es que podemos, como decir, llamar directamente nosotros a esas funciones. Y toda esa magia que nos hacía CSnake por detrás, lo podemos hacer nosotros. Entonces, muchas veces eso es útil. Luego veremos un caso en el que es útil el que tú sepas cómo directamente llamar tú a la función, sin necesidad de hacer uso de toda la parte bonita que nos hace CSnake, ¿vale? Vale, esta es la parte que quería luego ver, que luego lo vamos a ver en el ejemplo 4, ¿vale? Pues aquí pues tenía todos estos ejemplos que son todos los que hemos visto en detalle y esta es la parte de llamar directamente nosotros a las funciones sin utilizar la parte bonita de CSnake, ¿vale? Aquí vemos cómo tenemos incluso que trabajar con el yield, que tú tienes que adquirir la instancia del G para bloquearla, es decir, que lo vas a ejecutar en tu hilo y después ya liberarla, ¿no? En ese sentido, pues así es como CSnake nos permite trabajar con el GIL, con el Global Interpreter Lock de Python, que también es muy potente y, como veis, es una forma muy sencilla de hacerlo, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver el ejemplo 2. Yo digo, esto ya lo vamos a ver en plan demo, ¿vale? Pero sé que me estoy quedando sin tiempo, pero por lo menos verlo con vosotros me parece interesante, ¿vale? Este es otro ejemplo en el que vamos a tener un código en Python para poder trabajar con una librería muy chula que tiene Python que se llama LLM. ¿Qué tiene de interesante esta librería? Que nos permite trabajar con modelos de pago y modelos gratuitos como Llama, ¿vale? Pero Llama estaría más centrada en modelos gratuitos. El LLM nos permite trabajar en Command Click con cualquier de los modelos incluso de pago, como ChatGPT 4 o 4.o, este tipo de cosas, ¿no? En este ejemplo, yo lo he implementado con Oyama, con un proyecto, o sea, con un modelo gratuito, pero sí quería ver simplemente para que vierais cómo era en el ejemplo, para que lo pudierais ejecutar vosotros también. Si os tenéis Oyama instalado y bajáis los dos modelos que vamos a utilizar, pues podéis hacer un prompt, preguntarle al modelo y de forma muy fácil, como veis, en Python, pues muy poco código para trabajar con este tipo de lenguaje y trabajar con todo tipo de cosas, ¿vale? Una cosa que no he contado y que hace proyectos más avanzados, ¿vale? Una cosa que hemos trazado es esto que no hemos comentado, es decir, cómo especificamos en Python, cómo especificamos que instale pues cosas que nos hacen falta. En este caso, el LLM, que es la librería, y la extensión de Oyama del LLM para utilizarlo con estos lenguajes. Pues tenemos que crear dentro de nuestra carpeta de Python un fichero llamado requirements, en la que, requirement.txt, que es donde ponemos los nombres de las librerías de Python que queremos instalar. Y luego tenemos que marcar esto que se copia a la salida. En este caso no hace falta analizarlo, no es necesario porque no hay código que vaya a analizar ni vaya a generar con el Source Generator nada, pero sí necesitamos que se copie la salida para que cuando intenta crear el entorno, él va a detectar en lo que veíamos antes, en esta parte va a detectar, en este caso por ejemplo he utilizado v, installer, entonces va a detectar que tienes en el requirement, vas a detectar automáticamente que tienes esos paquetes y él lo va a intentar instalar. Entonces, automáticamente, como decía antes, te genera el entorno virtual con la versión esta de Python y con las dependencias que tú has puesto en el fichero requirement, en este caso lo del LM, ¿no? Y aquí vamos a ver un ejemplo en el que simplemente pues, vamos a comparar dos modelos de Oyama que he puesto, que es el Llama 323B y el último, ¿no? La última versión de Llama 3, ¿vale? Para comprobarlo. Aquí además hemos hecho una cosa muy chula en este ejemplo, que no sé si lo conocéis, que es el ANSI Console, que es una librería en C#, que se llama, aquí está muy guay, el Spectre Console,
Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Es muy chula y es una librería que está diseñada para que poder hacer consolas mucho más atractivas con animaciones, con tablas, por ejemplo, aquí estamos creando una tabla, estamos haciendo mil cosas. Es simplemente para embellecer, por así decirlo, un poco el ejemplo, pero como veis, la parte importante está aquí, en el sentido que llamamos en el módulo de Python, llamamos al prompt, ¿vale? El módulo está descargado desde el entorno de Modos, que es el mismo fichero como antes, y llamamos al cron y lo que le vamos a pedir es que si nos puede escribir el modelo una poesía sobre .NET. Pues vamos a ver qué nos puede hacer, ¿vale? Rápidamente, aquí lo vamos a poner en grande, ¿vale? Está creando el entorno, ahora ya está comparando los modelos, como he dicho, esto es una parte de espera, voy a darle más grande para que lo veáis, creo que ahí se verá bien. Y está haciendo las llamadas, como digo, a estos dos modelos y cuando termine nos hará nos dará la ejecución. Aquí lo que he comentado antes, que puedes crear este tipo de tablas que son muy chulas. Y entonces, por verlo rápidamente, pues podemos ver que en el reino de la programación, donde la magia se crea, un mundo de objetos, un lenguaje que nos guía, .NET, el motor que hace posible la creación de aplicaciones sólidas con un rendimiento sin igual. ¿Vale? Genial. Y sin embargo, si se lo pedimos a Llama 3, pues nos ha dicho o nos ha generado el lenguaje de la innovación, .NET, el corazón del desarrollo, un marco que nos permite crear y soñar, conectando el pasado y con el futuro, ¿vale? Aquí que cada uno vote cuál es la versión que más le gusta, pero bueno, aquí como podemos ver, de una forma muy rápida, hemos podido llamar a modelos. Como decía, en .NET está muy integrado ya el trabajar con librerías como Llama y este tipo de cosas, pero sobre todo son modelos que ejecutas en local gratuito. Lo bueno de esta librería o de algunas de las librerías que pueden ser interesantes y nos podemos encontrar en Python es el hecho de eso, de poder hacer algo que no se puede hacer en .NET o que no existe una librería equivalente y entonces que podemos utilizar CSNA para aprovecharnos de esa potencia, ¿no? Era un poco la idea de este ejemplo, ¿vale? Lo siguiente sería una demo 3, ¿vale? En este, fijaros, no sé si conocéis el modelo de SAN, Segment Anything de Meta, ¿vale? Pues este modelo nos permite segmentar cualquier tipo de imagen y todo este tipo de cosas. Entonces aquí lo que he querido hacer es, utilizando además, ¿veis? MAUI, ¿vale? Pues he creado bueno, aquí una aplicación. Como veis, tenéis aquí el builder de MAUI y a continuación tenemos el builder de CSnake para crear el entorno y este tipo de cosas. Entonces vamos a arrancar la aplicación. La pongo aquí, ¿vale? Arranca la aplicación, el entorno. Y aquí básicamente lo que vamos a tener es una imagen que queremos segmentar con SegmentAnything. Como veis antes, pues para utilizar estos modelos, a lo mejor con ONNX, pues hay cosas que no están tan depuradas, aunque es verdad que ya hay muchos ejemplos de SAN, pero por ejemplo está SAN 2 y todas las nuevas funcionalidades que van sacando, las van sacando en la última versión. Si quieres trabajar con lo último, al final tienes que trabajar con Python. Nadie ha hecho por ti la parte de conversión y de trabajar todo desde fichar. Entonces, por eso decía que muchas veces para trabajar con estos modelos es muy interesante, le damos aquí a desinventar, es muy interesante que se ejecute. Y además esto, no solo es que lo estamos ejecutando aquí, sino que podemos hacer con Python que se ejecute directamente en la GPU, con CUDA. Entonces, como veis, también es muy interesante porque podemos trabajar con modelos muy complejos y se ejecuta directamente en la GPU con Python, nos devuelve la imagen. Esto realmente lo que nos ha devuelto desde Python es una máscara, ¿vale? Una colección de máscaras en la imagen que ha encontrado y lo que hemos hecho en este ejemplo, muy rápidamente, lo enseño aquí por encima por si alguien tiene curiosidad, luego verlo tranquilamente, es leer la máscara y pintarla con Sketchar, ¿vale? Entonces con Sketchar pues, vamos a pintar cada uno de estos rectangulitos diferentes, de objetos diferentes que ha conseguido parsear, ¿no? Aquí como veis a esta persona la ha traqueado perfectamente, hay otras que no salen tan bien, pero por ejemplo hay algunas que sí las has inventado súper bien, ¿vale? Vale, y ahora por último, y ahí es donde quería llegar para no alargarme mucho más, es un ejemplo o un caso de uso que ocurre cuando queremos meter todo esto en un nugget. Es decir, tú quieres crear una librería en .NET, en .NET, que quieres que utilice un fragmento de la librería, esa librería sería mixta, estaría trabajando con Python, y quieres que eso al final se compile a un único nugget que tú tengas y tú puedes enlazar y dentro lleve Python. ¿Vale? Pues cuando nosotros hemos intentado hacer esto, por aquí la experiencia, pues aquí vamos a crear, imagínate, pues mira, muy simple. Un proyecto en el que tenemos mi función de Python, que le entra un flotante, le entra un segundo flotante y lo que vamos es a sumarlo. Por lo tanto, va a devolver el siguiente flotante. ¿Vale? Aquí, si te das cuenta, no tenemos ningún requirement, porque es una función básica, y nuestro helper de nuestro paquete Nugget, esta va a ser nuestra librería, lo único que vamos a hacer es
en este caso es llamar a la función, ¿vale? Aquí en este caso, si os dais cuenta, no hemos usado el source generator, lo hemos usado directamente. ¿Por qué? Porque al compilar puede que el source generator tiene que ejecutar ese código antes o no. Entonces, si tú no quieres que cada vez que compiles o empaquetes se haga eso, pues tú puedes hacer directamente la llamada de esta manera, como hemos dicho antes, con el uso avanzado. Entonces, llamas directamente a la función, convierte los dos floats a PyObject para poder mandárselo a .NET, perdón, a Python, y cuando te devuelve el resultado, pues lo mismo, lo convertimos a doble. Y de esta manera tendríamos el valor sumado, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? Una de las cosas es que cuando yo empaqueto esto, y decimos pack y hago un nugget, ¿vale? Yo ahora lo voy a meter en esta demo, que es demo 4, set, aquí, demo 4, y aquí si veis tengo un nugget que se llama demo 4 library, el paquete que he generado yo directamente de esta librería. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hacemos esto, lo primero que nos vamos a encontrar es que, como está definido el contenido de Python como content, ¿vale? Del paquete, que lo tenemos, que tienes que definirlo como content para que vaya en el paquete, lo que nos va a ocurrir cuando añadimos el paquete Nugget en nuestro método normal, en una aplicación de consola, donde sea, es que directamente aquí se nos va a mostrar el código Python. Es decir, toda la carpeta esta con el requirement demo 4 y todo se va a añadir como si fuera un contenido que te da de la librería. Entonces, uno de los trucos que hemos encontrado trabajando en Plain Concept con cosas que hemos hecho ha sido este que os voy a enseñar ahora, que es el hecho de estas cosas se marcan como content, pero ahora vamos a incluir en la librería de Nugget, vamos a incluir un fichero prop, que aquí vemos la parte interesante, y este fichero prop le vamos a decir que se copie directamente al ejecutable que usa el Nugget, y le vamos a decir que todo lo que sea marcado como content en el Nugget será invisible para el proyecto. De esa manera podemos ver cómo aquí hemos añadido dicho paquete, y no nos sale añadido a la solución la parte de Python, que es la leche, que es lo que buscamos. Entonces, esto para alguien que lo usa es un paquete limpio de fichar. Y yo ahora aquí estoy llamando a nuestra función helper con myFunction, diciéndole que me sume 3.5 más 0.5, me tendrá que dar 4 si todo va bien. Y aquí podéis ver cómo el resultado, ¿vale?, de la función es hello world, resultado 4. Entonces, esto está ejecutando el paquete Nugget dentro tiene toda la CSnake con toda la parte de Python y todo, se está ejecutando todo, pero yo lo veo en mi proyecto como un proyecto Nugget normal y corriente, ¿no? Que es una cosa que creo que es súper interesante y súper atractiva, ¿no?, a la hora de trabajar con ello. Y ahora sí, voy a avanzar ya a la parte final, que comentaba antes, tenemos la posibilidad también con CSnake de trabajar con el hot reload. El hot reload tiene una pequeña pega, y es el hecho de que, bueno, todo lo que es código dentro de la función de Python, cada vez que ejecutes en sillar en el debugging, si lo cambias el Python, como es interpretado, se va a cambiar y en tiempo real lo vas viendo, pero las limitaciones son que si cambias la nomenclatura de la función, los tipos, los argumentos, el tipo de devuelto o cualquiera de esas, o el nombre de la función, eso no va a funcionar en el hot reload porque estás cambiando como el mecanismo de interfaz. Entonces, si cambias el mecanismo de interfaz, no va a poder utilizar el hot reload. Pero si solamente cambias código Python dentro de los métodos y las funciones que ya tienes definidos, no va a haber ningún problema para que tú durante estás ejecutando hagas el cambio y pruebes desde Cchar y veas la nueva funcionalidad, el nuevo comportamiento que hayas programado, ¿vale? Vale, pues aquí en esta ruta os dejo estos ejemplos que serían todos. Puedes mostrar el output bin, tiene buena pinta. Sí, de la demo anterior. A ver, que pueda mostrar el output este. No hay nada. Tengo Aquí tengo la sensación de que tiene más curiosidad por ver el conjunto de librerías, etcétera, en el output. Tú dices, vale, ya sé de lo que se refiere. En la carpeta de salida, ¿no? Sí, en la Sí, en carpeta la de carpeta salida. de salida, aquí en el bin, tú vas a tener en .NET 9, sí, aquí te va a generar, como hemos visto antes, la carpeta Python, con el entorno, con la ejecución, es decir, ahí sí vas a tener todo el código, claro. Eso es. Yo creo que va por aquí la pregunta. Eso, Sí, sí, sí. totalmente. Vale, pues esto sería esta parte, ¿vale? Aquí dejo el enlace también lo podemos poner por el chat, quizás, el enlace al repositorio donde están todos los ejemplos, están públicos ya, este enlace. Y cualquier duda que tengáis cualquiera, pues me podéis contactar me podéis encontrar en estos sitios a través de Twitter, de LinkedIn o Jihad.